Buenas noches, que el Señor nos bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por la bendición, por la oportunidad de permitirnos estar juntos en esta noche para poder transmitir la palabra del Señor. Queremos en esta hora, mis amados hermanos, venir delante del Señor antes de poder abrir su palabra. Queremos juntos orar y presentar nuestras vidas delante del Señor, porque es Él quien tiene una palabra fresca para nosotros. Es Dios quien tiene una palabra para vivificar nuestras almas y nuestras vidas y que podamos crecer en el conocimiento de Él. Vengamos delante del Señor en palabras de oración. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición, la oportunidad, Señor, una vez más que nos das de poder presentarnos delante de tus hermanos, Dios mío. En esta hora damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Jesús, porque tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor. Tú eres digno de nuestras vidas rendidas delante de tu presencia. Dios mío, queremos estar aquí atentos, Señor, a esa palabra fresca que sale de tu boca. Como el rocío desciende, Señor, del cielo para poder regar la tierra, Señor, sedienta y reseca por el sol. Queremos en esta hora estar nosotros también pendientes, Señor, de esa palabra que va a vivificar nuestras vidas, que va a ayudarnos, Señor, para crecer. Que esa palabra pueda caer como una semilla, Señor, en nuestros corazones y pueda germinar, pueda dar fruto al 100 por 1 conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Delante de ti nos sentamos, Señor, y esperamos que el rocío de la lluvia de tu presencia sea sobre cada uno de nosotros y que tu fresca unción, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas, desde la cabeza, Señor, hasta los pies. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, solamente a ti. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias a todos por estar conectados en esta hora. Alabamos al Señor por permitirnos llegar una vez más hasta sus hogares, ¿verdad? Y poder abrir la palabra del Señor para ser enseñados por su Espíritu Santo y por su presencia. En esta hora quiero compartir un tema muy bonito, muy interesante, que es acerca de un gran ejemplo de fidelidad. El tema para esta noche es un gran ejemplo de fidelidad. Realmente cuando menciono el tema, yo creo que definitivamente todos sabemos de quién vamos a hablar. Todos sabemos que el mejor ejemplo de fidelidad es únicamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero quiero que en estos minutos que vamos a estar juntos, en estos 60 minutos, quiero que abramos la palabra del Señor para que veamos cómo su palabra nos ha dejado claro, nos ha dejado escrito, cómo el Señor viene a ser un ejemplo de fidelidad para nosotros. Cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se muestran a nuestras vidas siempre fiel. Yo quiero que de eso aprendamos nosotros en esta noche, de lo que la palabra del Señor nos deja escrito. Quiero que vayan conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Los que tienen ahí sus Biblias, quiero que me acompañen a Isaías capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 5. Abramos nuestra palabra en Isaías capítulo 11, versículo del 1 hasta el versículo 5. Básicamente, mis amados hermanos, todos nosotros sabemos que esta profecía fue una profecía que fue dada por Dios para el profeta Isaías, donde se estaba hablando, se estaba profetizando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Jesús fue el Redentor. Él ha sido y será por los siglos de los siglos el Redentor eterno. Ese Redentor que Dios el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese inmolado por toda la humanidad, por nuestros pecados, por nuestra vida fue inmolado el Señor. Así es que cuando nosotros leemos esta profecía, básicamente podemos ver eso precisamente, cómo la palabra de Dios nos confirma, nos corrobora cuál es el deseo de Dios al enviar a su Hijo, y a su único Hijo,
el Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Definitivamente está hablando de Jesús. Jesús era ese vástago, esa pequeña espiguita que iba a retoñar de lo que era el tronco de Isaí. Todos nosotros como cristianos sabemos quién era Isaí. Isaí era el papá de David. David era el rey de Israel y básicamente ellos venían de la tribu de Judá. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo está profetizado en la palabra de Dios y está muy claro que Él viene de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el retoño, Él es el vástago de David, de Isaí, dice la palabra de Dios. No tenemos ninguna duda de que esta profecía se refiere específicamente a nuestro Señor Jesús. Luego dice el versículo 2. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En este versículo 2 se mencionan los 7 espíritus de Dios que iban a reposar sobre el Señor Jesús mientras Él ministraba, mientras Él caminaba, mientras Él andaba sobre esta tierra. Los 7 espíritus de Dios iban a ser derramados sobre la vida de Cristo. Y luego dice el versículo 3, y le haré entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué preciosa profecía hablando y refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía básicamente nos está mostrando cuál iba a ser el atavío de Cristo Jesús al venir a la tierra. El Señor Jesús no iba a vestirse de ninguna marca conocida ahora en día. El atavío, el vestuario que el Señor Jesús iba a tener sobre él era en primer lugar la justicia. 2 cualidades da del atavío, del vestuario de Jesús sobre esta tierra. En primer lugar dice que se va a vestir sus lomos de justicia. Y en segundo lugar dice que el ceñidor de su cintura iba a ser la fidelidad. 2 cualidades muy preciosas que iba a tener el carácter del Señor Jesús. La idea de eso es que eso iba a ser el fundamento de su carácter, iba a ser el fundamento del ministerio de Jesús. Jesús vino a esta tierra, pero Él vino, mis amados hermanos, a traer justicia, pero vino también a traer fidelidad. Él mismo era fiel al Padre. Él mismo era fiel al llamamiento de Dios para su vida. En esta hora vamos a estar hablando entonces del mejor ejemplo de fidelidad o el grande ejemplo de fidelidad. Mis amados hermanos, yo quiero que después de haber leído esta profecía con respecto al Señor Jesús, yo quiero que vayamos por favor al Génesis capítulo 3 y en el versículo 15. Génesis 3:15, un versículo que ya en otras ocasiones hemos leído anteriormente, pero yo quiero que veamos cómo la Escritura, aún desde el principio de la fundación del mundo, mis amados hermanos, esto es sorprendente ver la fidelidad de Dios a través de todos los tiempos. Si alguno de nosotros piensa y cree que Dios es fiel desde que envió a su Hijo al mundo, déjeme decirle que la fidelidad de Dios puede verse mucho más atrás de cuando Jesús nació. La fidelidad de Dios, mis amados hermanos, puede verse desde el huerto del Edén en el Génesis. Génesis capítulo 3 y el versículo 15 dice la palabra del Señor.
y pondré enemistad. Aquí en el capítulo 3 del Génesis, todos nosotros sabemos que ya la primera pareja, Adán y Eva, ellos ya habían caído, ellos ya habían pecado, ellos ya habían desobedecido al único mandamiento que Dios les había dado. Dios les dijo, de todo árbol pueden comer, excepto de un árbol. Dios a la primer pareja, a Adán y Eva, Dios no le dio 10 mandamientos, ni 613 mandamientos, ni 500, ni 12, ni 2. Dios a la primer pareja le dio un solo mandamiento. Y ese único mandamiento era no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Pero todos nosotros sabemos que lastimosamente la serpiente con su astucia engañó a Eva y ella, al ser engañada, dio del fruto prohibido a su esposo. Y Adán tomó del fruto, lo comió deliberadamente para no perder a Eva. Así es que vemos el contexto de eso, de este versículo 15. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Así es que Dios se le acerca a la serpiente y le dice, ¿qué has hecho? Luego Dios se le acerca a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Y se le acerca a Adán y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Así es que el Señor Jesús viene y en el versículo 15, Dios Jehová el Padre habla y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mis amados hermanos, este versículo 15, Génesis 3 y el versículo 15, básicamente se le conoce como un protoevangelio. Se le conoce como el primer evangelio a este versículo 15. ¿Por qué? Porque el evangelio nos habla de buenas nuevas de salvación. Y aquí Dios el Padre, al ver que Adán y Eva habían pecado, Dios definitivamente sabía que por medio del pecado de ellos y toda la generación que iban a ser adelante, iban a nacer en pecado. Así es que el prototipo o el protoevangelio está registrado en este versículo 15, porque ahí el Padre pregona la primera buena nueva de salvación. El Padre desde los cielos habla y dice, voy a enviar un Salvador para que los restaure, para que los redima, para que los regenere, los justifique, los salve del pecado en el que ahora han caído. Y esto es hermoso. Mi corazón se llena de mucha alegría al saber que la fidelidad de Dios se muestra a través desde todos los siglos, desde todos los tiempos, desde el principio, cuando Adán y Eva fallaron, pecaron, cayeron en el pecado, Dios se levanta siendo fiel a su promesa de amar al ser humano que había creado. Dios menciona las primeras buenas nuevas en el versículo 15 y Él dice, voy a enviar a un Salvador, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que por supuesto estaba hablando que era Satanás mismo. Así es que el Señor Jesús estaba profetizando, el Padre estaba profetizando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo transcurre, los años pasan y pasan. Desde que Adán y Eva pecaron, mis amados hermanos, transcurrieron aproximadamente 4,000 años cuando la promesa de la fidelidad que Dios había dado allá en el jardín del Edén, la promesa de fidelidad de Dios se cumple aquí en la tierra. El Señor Jesús nace, el Señor Jesús viene, Él nació de una virgen, Él nació de una mujer. La promesa del Padre desde el Génesis, 4,000 años aproximadamente después, estaban cumpliéndose para mostrarnos a nosotros la fidelidad de Dios.
Realmente toda la escritura, mis amados hermanos, está llena de ejemplos de que el único que se ha mantenido fiel hasta este momento y lo va a seguir siendo es nuestro buen Salvador, nuestro gran Padre que tenemos en los cielos. Él prometió un Salvador y definitivamente 4000 años después aproximadamente, la profecía de Génesis capítulo 3 y el versículo 15, la profecía del Padre se estaba cumpliendo en este mundo. El Señor Jesús nace. El primer advenimiento del Señor Jesús a este mundo se hace visible para todos los que estaban viviendo en ese momento. Así es que mientras el Señor Jesús nació, Él creció, se desarrolló, maduró y entró en los negocios del Padre. Así es que el Señor Jesús traía claro cuál era su llamamiento, cuál era su propósito al venir a esta tierra. Así es que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 3, y el versículo 14. Juan 3:14, Jesús estaba hablando con aquel hombre que se llama Nicodemo. Jesús estaba en ese día y se encontró con este hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche. Así es que ellos comenzaron a platicar, comenzaron a tener una conversación muy profunda. Y el Señor Jesús comienza a explicarle cosas hermosas como el nuevo nacimiento a Nicodemo. Pero llega un momento donde el Señor Jesús le revela a Nicodemo cuál era su llamado. Miren, si no, el Señor Jesús estaba claro en cuál era la misión de Él al venir a esta tierra. Dice el capítulo 3 y el versículo 14 del Evangelio de Juan. Jesús hablando y le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Versículos 18 y 19. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren, mis amados hermanos, qué hermoso lo que el Señor Jesús está hablando, está explicándole a Nicodemo en aquel día. El Señor Jesús tenía claro su llamamiento. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú conoces perfectamente la historia. Tú sabes que en Números capítulo 21 y el versículo 9 dice la Torá, dice la ley, que básicamente Moisés en el desierto levantó una serpiente de bronce. Y el Señor Jesús le dice, así como eso que hizo Moisés, eso es lo que yo he venido a hacer, le dijo Jesús. El Hijo del Hombre ha venido para ser levantado. Mire qué hermoso, mis amados hermanos, el ejemplo que el Señor Jesús le está dando a Nicodemo para que lo entienda perfectamente. El Señor Jesús iba a hacer aquello que sucedió cientos de años atrás con Moisés y con el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Eso fue figura de lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer. Pero alguien podría preguntarse, ¿y qué tiene que ver todo esto con la fidelidad, el mejor ejemplo de fidelidad? Déjeme decirle que tiene mucho que ver, porque Dios muestra su fidelidad, porque Él prometió al Salvador y al Redentor de nuestras vidas que iba a venir a morir a esta tierra. Y en su debido tiempo, el Señor Jesús vino, nació, pero también a su debido tiempo, el Señor Jesús murió. Murió no como un rey,
murió no con grandes honores. Fíjese que a mí me impresiona este versículo 14 del Evangelio de Juan capítulo 3 que estamos viendo. Porque el Señor Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, dice el versículo 14. ¿Qué significa esto? Miren, mis amados hermanos, muchos predicadores, muchos cristianos tienen una mala idea en su mente y en su corazón, que creen que el predicar, que creen que el subirse a un púlpito es simplemente para recibir aplausos y para que todos le tiren flores y le tiren ovaciones y amén y gloria a Dios, aleluya. No es así. No es ese el pensamiento correcto, porque el Señor Jesús estaba diciendo que Él mismo iba a ser levantado, pero iba a ser levantado no para que las personas le aplaudieran, para que todos reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Jesús iba a ser levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés. ¿Y de qué nos habla eso? Básicamente eso nos está hablando de maldición. En Números capítulo 21 y en el versículo 9, en el versículo 9 dice que Moisés levantó una serpiente de bronce en un asta de madera. ¿Y eso de qué habla? El bronce en la escritura nos habla de juicio. La serpiente definitivamente que nos habla de maldición. El Señor Jesús iba a ser levantado en una cruz, el madero iba a ser levantado en una cruz, no para que todos lo ovacionaran y le aplaudieran. Él iba a ser levantado como maldición, como alguien que iba a recibir todo el juicio de Dios sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Y eso, mis amados hermanos, lo que nos está mostrando es la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Dios envió a su Hijo fielmente como lo había prometido en Génesis 3:15. Pero luego el Señor Jesús muestra también la fidelidad del Padre cuando Él viene a este mundo y Él mismo se entrega para mostrar la fidelidad de Dios. ¿A quiénes? A nosotros, a los seres humanos, a los seres que vivimos en este mundo. Podemos ver la fidelidad de Dios a través de todos los tiempos. Podemos ver la fidelidad de Dios al prometernos un Salvador. Podemos ver la fidelidad de Dios al venir Cristo a este mundo y nacer. Pero no solamente nacer, sino padecer, ser abofeteado, ser maltratado, ser tenido en nada por amor a nosotros, ser colgado de un madero para mostrar la fidelidad de Dios para nuestras vidas. ¡Qué precioso ejemplo de fidelidad! No hay nadie como la Trinidad para mostrarnos esa fidelidad. El Padre se despojó de lo más hermoso, de lo más preciado que Él tenía en los cielos. El Padre se despojó de su unigénito Hijo. Así lo dice el versículo 16, que todos nosotros lo conocemos de memoria desde que estábamos en la sala cuna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre mostró su fidelidad al enviarnos a su Hijo Jesús. Pero Cristo Jesús mostró la fidelidad que Él tenía primeramente hacia el Padre. Porque Él dijo, no me importa mi vida, no me importa mi sufrimiento. Yo quiero hacer la voluntad del que me envió, hacer la voluntad del Padre. Así Cristo estaba honrando la fidelidad de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso ejemplo de fidelidad la que Cristo muestra para nuestras vidas.
Pero la fidelidad de Dios no se acaba ahí. La fidelidad de Dios no solamente es prometernos un Salvador. La fidelidad de Dios no solamente se muestra cuando Cristo vino y murió por nosotros. La fidelidad de Dios, mis amados hermanos, se muestra cuando nosotros, casi 2000 años o miles de años después que Cristo nació y murió, la fidelidad de Dios se muestra para nosotros también y para todos los que están por nacer. Cristo Jesús sigue siendo el único sacrificio que el Padre acepta por toda la eternidad. No importa la condición del ser humano, no importa cuál sea el pecado más feo que cualquier persona haga, el Cordero de Dios es digno de perdonar nuestros pecados, de rescatarnos del pecado, de la vana manera en la que nosotros vivíamos. Mire, por favor, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 4 al 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4 hasta el 9. La fidelidad de Dios, mis amados hermanos, se muestra en que nos perdona, en que nos llama a la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Digamos amén a la palabra de Dios. Hemos sido enriquecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en toda palabra, hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, note el versículo 9, lo que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mis amados hermanos, la fidelidad de Dios se muestra en nuestras vidas, no solamente porque Cristo nació, no solamente porque Cristo murió. La fidelidad de Dios se muestra en nuestras vidas porque Él nos llama a participar de la comunión con su Hijo Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, nosotros somos coherederos de la gracia con Cristo. Nosotros reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Gracias a qué? Gracias a la fidelidad de Dios, nosotros tenemos la voluntad, nosotros tenemos la opción de Dios de ser participantes de todo lo que Cristo ya ha obtenido y ha ganado para nosotros. Ahora, por favor, note lo que dice el versículo 26 al 31. Estoy en 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31. La fidelidad de Dios se muestra a nuestras vidas en que Él nos perdona. Él nos llama para estar participando juntamente con Él de todas las bendiciones que Cristo ha obtenido también para nosotros. Fijémonos ahora lo que dice los versículos 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahí estoy yo. Yo creo que muchos de nosotros estamos acá. Pero mire lo que dice el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso era yo. Eso era alguno de ustedes. Dios escogió lo necio del mundo para mostrar su fidelidad al llamamiento que Él nos ha hecho. Dice, Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Este versículo lo tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor Jesús, Dios el Padre, mostró su fidelidad para nosotros, para salvarnos, para rescatarnos, para hacernos partícipes del llamamiento santo, no para vanagloriarnos nosotros, no para pavonearnos creyendo que tenemos algo, que somos algo, o que miren mis títulos y miren mis logros. No, mis amados hermanos, hemos sido rescatados por la fidelidad de Dios. Hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo. Pero para que nadie se jacte en su presencia, sigamos leyendo lo que dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Nuevamente nos lo confirma. ¿Por quién? Por el Padre estamos nosotros en Cristo. Por la fidelidad de Dios estamos nosotros siendo participantes del llamamiento con Jesús. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y oiga, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mis amados hermanos, ¿de qué gloria podemos jactarnos nosotros si ni nos hemos lavado con la sangre, ni nos hemos justificado nosotros? Cristo nos ha justificado, Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su misericordia. Mis amados hermanos, nadie se puede jactar de algo que no ha hecho. Yo, usted, todos nosotros simplemente éramos pecadores que nos merecíamos el infierno, pero el Señor metió su mano, nos rescató, nos salvó, nos llamó para participar de la comunión con su Hijo, y todo esto lo ha hecho gracias a su gran ejemplo de fidelidad. Qué hermosa es la palabra de Dios que nos muestra todo lo que el Señor ha hecho por amor a nosotros y por la fidelidad que Él tiene para con el pacto que hizo con nosotros en el Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Dios ha enviado al Redentor, Dios ha enviado a lo más preciado del cielo, Dios ha enviado a su Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un punto más. Dios el Padre muestra su fidelidad al prometernos un Salvador. Dios el Padre muestra su fidelidad al traer a su Hijo a este mundo y que Él viniese a morir por nosotros. Dios muestra su fidelidad al hacernos participantes de su llamamiento santo. Pero en cuarto lugar, el Señor muestra su fidelidad, mis amados hermanos, al venir por segunda vez a este mundo por amor a nosotros. El Señor Jesús lo prometió. Jesús dijo, vean conmigo por favor lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14. Juan 14 desde el versículo 1 hasta el 3. El Señor Jesús nos hizo esta promesa. Y Él es fiel a lo que promete. Dice la palabra de Dios, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Mi Dios es fiel, su Dios es fiel. Si lo ha prometido, Él lo hará. Nuestro Señor Jesús vendrá otra vez y nos tomará, nos llevará con Él y estaremos con Él por toda la eternidad. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14 y el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. El Señor Jesús se fue. El Señor Jesús murió. El Señor Jesús está en los cielos, pero Él está preparando una morada para todos nosotros. Él prometió estar preparando un lugar para todos nosotros. Mire el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Mis amados hermanos, el Señor Jesús ha prometido venir una segunda oportunidad. El advenimiento de Cristo está más cerca de lo que nosotros creímos. Está más cerca, mis amados hermanos. ¿Hace cuánto tiempo recibiste a Jesús? Tienes 20, 30, 40 años. La venida del Señor está cerca. Cristo viene pronto una vez más por su iglesia, por su pueblo. Y eso es muestra de la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Él dijo: yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Hijo de Dios ha de venir. Cristo Jesús vendrá otra vez por su pueblo, por nosotros, por sus hijos. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vaya por favor conmigo. Jesús lo prometió entonces, ¿verdad? Jesús dijo: vendré otra vez. Esa es la promesa de Cristo. ¿De qué nos habla eso? De la fidelidad de Dios para con nosotros. Si Él ha cumplido todo esto a lo largo de todas las edades, el Señor también lo va a cumplir. Algo futuro, algo que se aproxima. La venida del Señor está cerca. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 y el versículo 37 dice: porque aún un poquito, oiga, un poquito, dice la Escritura, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no va a tardar más. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Ustedes y yo necesitamos aprender a prepararnos para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos sentemos a esperar de brazos cruzados. Es que Cristo viene, Cristo viene. Preparémonos, iglesia de Dios. Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice: el justo por la fe vivirá. Necesitamos aprender a vivir por fe. Y luego dice el versículo: si retrocediere, oiga, si retrocediere, no agradará a mi alma. Ninguna persona que apostate, que se vuelva atrás, que se vuelva del camino del Señor, no va a agradarlo. Dice: si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Iglesia de Dios, Cristo viene, prepárate. Esto no es un eslogan de los años 70, eso es una realidad que nosotros debemos de vivir. Si estamos esperando a Cristo, cuando Él venga, seremos levantados juntamente con Él. Pero necesitamos prepararnos, pueblo de Dios. El Señor Jesús ha prometido venir una vez más. Él ha prometido venir y llevarnos juntamente con Él para que estemos con Él por toda la eternidad. Y esa es nuestra esperanza. Ahí se muestra la fidelidad de Dios, porque Él lo va a hacer. Vaya conmigo también a la Escritura, lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro 3 y el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Pero el Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hasta este momento, mis amados de Dios, yo creo que hasta algunos cristianos dicen: no, ya Cristo ya no vino. Cristo ya no va a venir. Sí, así es. Necesitamos despertarnos porque Cristo viene pronto. La palabra nos está enseñando que Cristo viene por su iglesia. Pero tu iglesia, yo tengo que prepararme para encontrarme con Cristo en los cielos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza.
sino que Él es paciente. Oiga la paciencia de Dios. Él es paciente para con nosotros, para que nos preparemos, para que nos vistamos, para que nos engalanemos y nos pongamos hermosos para su venida. Y luego dice, no queriendo que ninguno perezca. Esa es la tardanza de Dios, porque no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Acaso el ladrón avisa cuándo va a entrar? Por supuesto que ningún ladrón avisa que va a llegar a robar. Y luego dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Oiga, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y en piadosa manera de vivir? Mis amados hermanos, no solamente nos sentemos a cruzarnos de brazos y a mascar chicle y si Cristo ya viene, si amén. Y hay veces digo, hay muchas personas que creen que cuando Cristo venga se van a ir con todo y zapatos. Y eso no es así. El que no esté preparado, el que no esté viviendo y caminando en santidad, I'm sorry, pero se va a quedar. Así dice la palabra. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y en piadosa manera de vivir? Este debe de ser nuestro comportamiento ahora que la venida del Señor se acerca. Debemos de andar caminando de una manera piadosa y santa. Versículo 12. Esperando, oiga, y apresurándonos para la venida del Señor. Mis amados hermanos, el tiempo se acorta. No es tiempo de estar jugando de iglesia. No es tiempo de que me vean que estoy aplaudiendo, ve, ahí que yo soy consagrado, que yo soy espiritual. Mis amados hermanos, el tiempo se acorta y la Escritura nos dice, esperando y apresurándonos porque la venida del Señor está cerca, en el cual, oiga, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirá. Oiga el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nueva y tierra nueva en los cuales moran la justicia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría, eso es lo emocionante de la venida del Señor, que Él va a venir a hacer nuevas todas las cosas. Mis amados hermanos, en este mundo ya no se puede vivir, el mundo está lleno de caos, este país, el país donde usted nos vea, está lleno de caos, la política, la corrupción, todo está malo, está completamente contaminado, pero el Señor nos ha prometido volver por nosotros una vez más. Él nos ha prometido llevarnos donde Él está. Pero ¿cómo queremos vivir por toda la eternidad con Dios si no queremos vivir en santidad? ¿Cómo queremos estar con Dios por toda la eternidad si ni siquiera queremos pasar media hora, una hora con Él a solas en su presencia? Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Cómo está tu vida espiritual? Pero bueno, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de que el Señor Jesús viene por su iglesia. El Señor Jesús viene por sus santos, por sus hijos. El Señor viene por nosotros. Necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Y eso significa diligencia, andar en santidad, ser hallados irreprensibles, estar llenos de paz en nuestro corazón. Aunque todo el mundo alrededor nuestro se esté hundiendo en el caos, nosotros necesitamos pedir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos preparar a Cristo. Dios el Padre, mis amados hermanos, muestra su fidelidad en que Cristo vendrá una vez más por nosotros. La última cita para terminar este punto, y yo voy a terminar en 15 minutos.
Dice Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 11. Apocalipsis 19, 11, hablando acerca de la segunda venida del Señor. Dice el versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. La primera venida de Jesús, el primer advenimiento de Cristo fue manso y humilde. El Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén subido, sentado sobre un pollino, hijo de asna. Él venía en símbolo de paz. Él venía en símbolo de redentor. Pero la segunda venida de Cristo no va a ser así. Jesucristo ya no vendrá sobre un pollino, hijo de asna. El Señor Jesús va a venir sobre un caballo blanco. Pero mire la descripción que dice: vi un caballo blanco y en él que lo montaba, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es el que montaba este caballo blanco? El versículo 16 lo corrobora. Es el Señor Jesucristo, porque dice: y en su vestidura y en su muslo, dice, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Cristo vendrá una vez más en un caballo blanco, y hoy va a venir como el varón de guerra, como el poderoso de Israel. Él va a venir, pero dice el versículo 11 que estábamos leyendo, que el que venía montado, que ya vimos que es Cristo, el que venía montado sobre ese caballo blanco, dice que se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mis amados hermanos, pueden ustedes notar cómo el Señor Jesús sigue cumpliendo la fidelidad de Dios a través de todos los tiempos. El Señor Jesús vendrá una vez más, pero Él va a venir como fiel y verdadero de parte de Dios a levantar a los suyos. Todo esto es lo que el Padre ha hecho por nosotros. Por lo menos 4 cosas he mencionado hasta este momento. La fidelidad de Dios se muestra para con nosotros. En primer lugar, que Él prometió un redentor en Génesis 3:15. La fidelidad de Dios se muestra en que 4000 años después de esa promesa, el Señor Jesús viene y muere en una cruz. En tercer lugar, la fidelidad de Dios se muestra aunque los tiempos hayan pasado, los años hayan pasado y el sacrificio de Cristo haya quedado 2000 años atrás. Cristo Jesús sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando. Jesús sigue llevando hijos a la gloria gracias al sacrificio que Él hizo una sola vez y para siempre. Alabado sea su nombre. Y en cuarto lugar, la fidelidad de Dios se muestra porque Cristo vendrá una vez más y nos levantará, nos llevará a morar juntamente con Él por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos estaremos con nuestro amado Salvador en el cielo por toda la eternidad. Mis amados hermanos, yo podría terminar aquí el mensaje que Dios quería para ustedes, pero me quedan 10 minutos. Yo ahora quiero lanzar el desafío para todos nosotros, y yo también me incluyo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios ha hecho todo eso, apenas 4 cosas he hablado, pero la Escritura está llenísima de toda la fidelidad de Dios hacia nosotros. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Cristo ha hecho, la labor del Espíritu Santo en nuestro interior y en este tiempo. ¿Cómo corresponderemos nosotros a la fidelidad tan grande de Dios? Ya lo dije, el tema de esta palabra es el mejor ejemplo de fidelidad. Pero ¿cómo podemos corresponder nosotros a la gran fidelidad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros corresponderlo? ¿No creería usted que nosotros estamos en deuda con Dios?
Y nuestra respuesta a toda esta gran fidelidad de Dios debería de ser responderle a Él con la misma fidelidad. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 11 al 13. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13 dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Luego dice, si le negáramos, si sufrimos, dice el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Mire qué hermosa la fidelidad de Dios. Aun y cuando nosotros le fallamos, Él ha prometido mantenerse fiel. ¿Por qué? Porque dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice. Mis amados hermanos, dice Efesios capítulo 5 y el versículo 1, hermanos míos, ser imitadores de Dios como hijos amados, dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:1. Nosotros necesitamos imitar a Dios, necesitamos corresponderle a Dios con la misma fidelidad con la cual Él nos ha amado, nos ha guardado, nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha justificado de nuestros pecados y nuestra vana manera de vivir. No está de más, mis amados hermanos, que nosotros respondamos a nuestro Dios de la misma manera con fidelidad. Mire por favor lo que dice Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Apocalipsis 17, 14, una vez más da un desafío para todos nosotros. Dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, oiga las cualidades de las personas que estarán con Cristo. ¿Cuáles son las cualidades de los que estarán con Jesucristo? Dice, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Mis amados hermanos, si nosotros queremos corresponder al amor y a la gran fidelidad de Dios, ¿cómo vamos a corresponderlo? Con fidelidad también, porque Dios quiere que seamos compatibles con su naturaleza. Dios no va a tener a nadie cerca de Él que no sea compatible con su naturaleza. Si Él es fiel, demanda de sus hijos también fidelidad a Él, fidelidad a sus promesas, fidelidad al llamamiento, fidelidad a lo que Él ha hecho por nosotros. Mis amados hermanos, el tiempo se me está acabando, pero hay muchos ejemplos donde nosotros podemos ser fieles a Dios. Quiero citar únicamente 2 ejemplos de la Escritura. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 del versículo 14 en adelante nos habla la palabra de Dios acerca de la parábola de los talentos. Nosotros la conocemos perfectamente. Pero desde el versículo 14 hasta el versículo 30 nos está hablando de esta preciosa parábola de los talentos. El tiempo se me ha agotado y yo no puedo detallar y ver cada uno de las personas de esta parábola, pero realmente nosotros conocemos la parábola de los talentos. Dios está hablando de que escogió a 3 personas. A una persona le dio 5 talentos, al otro le dio 1 talento y al otro le dio 2 talentos. Pero mire por favor, note lo que dice el versículo 15. Mateo 25, 15 dice, y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y mire lo que dice, y a cada uno dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El Señor, mis amados hermanos, nos ha dado a nosotros también talentos, y talentos podríamos pasar varios minutos explicando a qué se refiere un talento. Pero simplemente
Todos nosotros conocemos la historia. Dios nos da cosas, talentos a nosotros. Dios nos da pruebas para ver cómo vamos a reaccionar. Y todos nosotros sabemos que al que le dio 5 talentos, dice que los puso a trabajar y ganó 5 talentos más. Luego el que tenía 2 talentos también los puso a trabajar y duplicó la medida, 4 talentos más. Pero el que le dio un solo talento, Dios sabe nuestra capacidad. Dios sabe qué es lo que Él nos puede dar para que nosotros lo administremos de la manera correcta. Ahora el punto al que quiero llegar, mis amados hermanos, está en el versículo 21 y en el versículo 23. Cuando aquel hombre llega y les pide qué habían hecho con los talentos, ellos le entregan lo que habían logrado con los talentos. Y mire la respuesta en el versículo 21. Estoy en Mateo 25, 21. Le dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo se le dice al que tenía 2 talentos en el versículo 23. Bien, buen siervo y fiel. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado cosas, Dios nos ha dado personas, Dios nos ha dado ministerio, llamamiento, Dios nos ha dado muchas cosas, que ese es el ejemplo de un talento, para que nosotros mostremos nuestra fidelidad a Dios. Solo te pregunto y respóndete en tu mente, ¿qué tan fiel estás siendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué tan fiel eres con lo que Dios te ha dado? Él va a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Pero hay un versículo más y está en Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 10. Apocalipsis 2:10. Dios quiere que nosotros seamos fieles en lo poco. Pero hay algo más en lo que Dios quiere que nosotros seamos fieles. Él ya dio todo. Él ya mostró toda la fidelidad que podía mostrarnos a nosotros. Ahora nuestro deber es corresponderle a Él con la misma fidelidad. Pidámosle al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos fieles en lo poco. Pero ¿cuál es lo segundo que el Señor pide también de nosotros como fieles? Dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 6. Dios le está hablando aquí a la iglesia de Esmirna y Dios le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero mire lo que el Señor le dice a esta iglesia de Esmirna. En otra ocasión ya hemos hablado de la iglesia de Esmirna y pudimos ver que Dios no le reprocha nada. No habla mal Dios en contra de esta iglesia, sino más bien los elogia, los anima precisamente a lo que voy a leer ahorita. Les dice, manténganse firmes, manténganse fieles. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles hasta la muerte. Miren, mis amados hermanos, la carrera cristiana, la vida cristiana no es una carrera de a ver quién llega primero, a ver quién llega, quién es el primero que llega a la meta. No es así. La vida cristiana es a ver quién llega al final de la carrera. Muchas personas empiezan bien su vida cristiana, pero conforme van caminando, se van decepcionando, se van frustrando, se van amargando y se separan, se alejan, terminan apostatando de la fe. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos así. Recuérdese los versículos que ya hemos leído. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que nosotros somos de los que mantenemos firmes, fieles hasta el final, aun y cuando eso nos cueste nuestra propia vida. ¿Cuántos puedo oír que gritaron amén? Necesitamos mantenernos fieles hasta el final de la carrera. Un último versículo y yo termino orando. Dice Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3. Segunda de Timoteo
capítulo 2, el versículo 3 al 5, dice: tú pues, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, pero también el Señor nos lo dice a nosotros: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, oiga esta parte, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mis amados hermanos, nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad a Dios va a ser probado, nuestro amor a Dios va a ser probado. ¿Cómo vamos a salir? ¿Vamos a mantenernos fieles hasta el final? Mis amados hermanos, dice este versículo que nadie va a ser coronado si no lucha legítimamente. Aquellos cristianos que quieren salir con atajos y con caminos cortos, y no, a mí no me hable de santidad, hábleme de bendición y de todo lo que Dios tiene para mí. No, el que no lucha legítimamente, bye bye corona, no tendrá corona. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser fiel en todo momento. Así como nuestro Señor fue el mejor ejemplo de fidelidad, nosotros, por la gracia de Dios, necesitamos permanecer firmes y fieles hasta el final. No se detenga. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice la Escritura. Dios va a recompensarnos cuando hayamos luchado, corrido legítimamente. Oremos en esta noche y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por habernos hablado en esta hora. Gracias por mostrarnos tu fidelidad, Señor, a través de todos los tiempos. Te rogamos en esta hora que nos des las fuerzas, Señor, que nos des tu gracia para mantenernos siempre fieles, siempre firmes, Señor, al llamado, Señor, a este llamamiento santo que tú nos has dado. Permítenos mantenernos fieles hasta el final, Señor, para poder ser coronados por ti, Jesús. En esta hora, continúa bendiciendo, guardando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y que nos verán también en el futuro. Guárdalo, Señor, de todo mal, de toda peste que nos acecha, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos todas las gracias a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, y que el Señor les bendiga y que tengan una bonita noche. Hasta la próxima.